El sobre amarillento temblaba en mis manos mientras leía por tercera vez las palabras que cambiaban todo. La carta del abogado de mi difunto padre era clara. Me había dejado una fortuna de 3 millones de pesos, una casa en Polanco y varias propiedades en Guadalajara. Pero según este documento, todo había sido transferido a nombre de mi esposo Rodrigo hacía 2 años. ¿Qué haces leyendo esas cosas viejas, Sofía? La voz de Rodrigo me sobresaltó. Estaba parado en la puerta de nuestro estudio, con esa sonrisa que antes me derretía el corazón y ahora me daba escalofríos. Rodrigo, necesito que me expliques algo, dije, levantando la carta. ¿Por qué la herencia de mi padre está a tu nombre? Su rostro cambió en un segundo. La máscara de esposo amoroso se desplomó como un castillo de naipes. Ah, ya te enteraste, dijo con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Bueno, era cuestión de tiempo. Mi mundo se tambaleó. 5 años de matrimonio, 5 años creyendo que era el hombre perfecto, y ahora esto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Era el dinero que mi padre me dejó para mi futuro, para nuestro futuro. Rodrigo se sirvió un whisky como si nada pasara. Mira, Sofía, tú eres muy ingenua para manejar tanto dinero. Yo lo invertí mejor, lo hice crecer. Deberías agradecerme. ¿Agradecerte? ¿Me robaste? ¿Cómo lo hiciste? Yo nunca firmé nada. ¿En serio? Se rió con amargura. ¿No recuerdas aquella noche que te emborrachaste en nuestro aniversario? Firmaste varios papeles pensando que eran documentos del seguro del coche. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Esa noche había estado tan feliz, celebrando nuestro amor. Él me había dado más vino de lo normal. Me había dicho que firmara unos papeles, sin importancia. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre inteligente, replicó. Y ahora que lo sabes, creo que es momento de que te vayas de mi casa. ¿Tu casa? Esta era la casa de mi padre. No, querida, ahora es mía. Y quiero que te largues. Esta misma noche. Las gotas de lluvia mezclándose con mis lágrimas mientras cargaba una maleta con lo poco que Rodrigo me había permitido llevar. Mi hermana Valeria me había recogido en su coche, pero su silencio decía más que 1000 palabras. No puedo creer que no me hayas contado nada, dijo finalmente mientras manejábamos por las calles mojadas de la Ciudad de México. Yo tampoco sabía nada. Creí que papá no me había dejado nada cuando murió. Rodrigo me dijo que solo quedaron deudas. Sofía, tenemos que demandar. Esto es fraude. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? Él se llevó todo. Valeria apretó el volante. Te puedes quedar en mi departamento, pero es pequeño. Y mi esposo ya no está muy contento con... No te preocupes, la interrumpí. Encontraré la manera de salir adelante y de recuperar lo que es mío. Pero por dentro me sentía destruida. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que el hombre que dormía a mi lado cada noche era un ladrón? 3 meses viviendo en el sofá del departamento de Valeria habían sido suficientes. Encontré trabajo como mesera en un restaurante del centro histórico. No era glamoroso, pero pagaba la renta de un cuartito en la colonia Roma Norte. Mi jefa, doña Carmen, era una mujer mayor que había visto de todo en la vida. «Mija, a ti te traicionaron feo, ¿verdad?», me dijo un día mientras limpiábamos las mesas. «¿Tan obvio es? Una mujer como tú, educada, con clase, no termina sirviendo tacos a menos que la vida la haya golpeado duro». Le conté mi historia. Doña Carmen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que es abogado. Se llama Alejandro Mendoza. Ayuda a mujeres como tú. No cobra hasta que ganes el caso. Mi corazón se aceleró por primera vez en meses. ¿En serio? Claro que sí. Mañana es su día libre. Viene a desayunar aquí. Te lo presento. Esa noche no pude dormir. ¿Sería posible recuperar lo que era mío? Alejandro Mendoza no era lo que esperaba. Era joven, tal vez de mi edad, con ojos inteligentes y una sonrisa honesta. Cuando doña Carmen nos presentó, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Cuéntame tu caso», dijo mientras desayunábamos chilaquiles. Le expliqué todo, desde la muerte de mi padre hasta la noche que Rodrigo me echó de casa. Alejandro tomaba notas en su celular, haciendo preguntas precisas. «Esto es fraude, definitivamente, pero va a ser difícil probarlo. Necesitamos evidencias de que te engañó para firmar. ¿Cómo las conseguimos? Primero, necesito que recuerdes todo lo que puedas de esa noche. Segundo,
Vamos a investigar las cuentas bancarias de tu esposo. Si movió dinero de manera sospechosa podemos rastrearlo. ¿Y si no encontramos nada? Alejandro me miró a los ojos. Entonces buscaremos otro camino. Te prometo que no te voy a dejar sola en esto. Sus palabras me dieron una fuerza que había perdido. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que tal vez podía luchar. Las siguientes semanas fueron intensas. Alejandro había conseguido los registros bancarios de Rodrigo a través de contactos legales, y lo que encontramos nos dejó helados. «Mira esto», me dijo señalando la pantalla de su laptop. «El día después de que firmaras los papeles, tu esposo retiró 1 millón de pesos en efectivo. ¿Para qué necesitaría tanto dinero en efectivo? Esa es la pregunta del millón. Literalmente. Seguimos investigando. Alejandro era meticuloso. Revisaba cada transacción, cada movimiento. Yo lo ayudaba recordando fechas, eventos, cualquier cosa que pudiera ser útil. Sofía, ¿tu esposo tiene algún vicio? ¿Juego, drogas, otras mujeres? No que yo sepa. Siempre fue muy controlado. ¿Y amigos? ¿Socios de negocios? Tiene un socio, Eduardo Villarreal. Tienen una empresa de importaciones. Pero Eduardo siempre me pareció una persona decente. Alejandro anotó el nombre. Vamos a investigarlo también. Mientras él trabajaba en la parte legal, yo seguía sirviendo mesas, ahorrando cada peso. Pero algo estaba cambiando en mí. Ya no era la mujer ingenua que había sido. Me estaba volviendo más fuerte, más inteligente. Una noche, mientras cerrábamos el restaurante, vi una figura familiar esperándome afuera. Era Rodrigo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras. Su traje caro estaba arrugado. «Sofía, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, 5 minutos». Contra mi mejor juicio, acepté. Caminamos hasta un café que seguía abierto. «Mira, sé que cometí errores», comenzó, «pero todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro». «¿En serio? ¿Robarme y echarme a la calle fue por nuestro futuro?» «El dinero. Lo perdí. Mi sangre se heló». «¿Qué quieres decir?» «Lo invertí en el negocio de Eduardo. Nos estafó. Se llevó todo y desapareció». «Estás mintiendo». «No, te lo juro por mi madre. No tengo nada, Sofía. Perdí la casa, perdí todo. Por eso vine a buscarte». Lo miré fijamente. Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo parecía realmente desesperado. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que regreses conmigo? ¿Que empecemos de nuevo? Los dos, sin nada, pero juntos». Me reí con amargura. «¿Ahora que no tienes nada, quieres que regrese? ¿Ahora que ya no soy útil?» «No es así. Rodrigo, tú mataste nuestro matrimonio el día que decidiste robarme. No hay vuelta atrás». Al día siguiente le conté a Alejandro sobre mi encuentro con Rodrigo. Su reacción me sorprendió. «¿Dijo que Eduardo Villarreal se llevó el dinero?» «Sí, ¿por qué?» «Porque Eduardo Villarreal murió hace 6 meses en un accidente de coche. El mundo se me vino abajo». «¿Qué?» «Lo investigué cuando me diste su nombre. Murió en enero. Si tu esposo dice que lo estafó, está mintiendo. Entonces, ¿dónde está el dinero?» Esa es la pregunta que tenemos que responder. Alejandro se puso de pie, caminando por su pequeña oficina. «Sofía, creo que tu esposo está jugando un juego más complejo de lo que pensábamos. Necesitamos ser más astutos. ¿Qué propones? Que sigas el juego. Hazle creer que estás considerando regresar con él. Mientras tanto, yo seguiré investigando». La idea me daba pánico, pero sabía que tenía razón. ¿Y si descubre que lo estoy engañando? No lo va a descubrir. Tú puedes hacerlo, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees. Llamé a Rodrigo esa misma tarde. «Sofía, ¿cambiaste de opinión?» «Tal vez», dije tratando de sonar dudosa. «Pero necesito tiempo, y necesito que me demuestres que realmente perdiste todo». «¿Cómo?» «Muéstrame los documentos del negocio con Eduardo. Muéstrame las cuentas bancarias. Si realmente no tienes nada, debe haber pruebas». Rodrigo guardó silencio por un momento. «Está bien. Nos vemos mañana en el café donde estuvimos anoche». Cuando colgué, mis manos temblaban. Alejandro me había entrenado sobre qué preguntar, qué buscar, pero seguía siendo aterrador. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó con una carpeta llena de papeles. Los revisé cuidadosamente, recordando los consejos de Alejandro. «Estos documentos muestran que el negocio quebró», dijo Rodrigo. «Eduardo se llevó todo antes de morir». «¿Cuándo dijiste que murió Eduardo?» «En marzo», respondió sin dudar.
Lo tenía. Eduardo había muerto en enero, no en marzo. Rodrigo estaba mintiendo. Necesito pensarlo más, le dije. Dame una semana. Esa tarde, Alejandro y yo estudiamos los documentos que había fotografiado en secreto. Estos papeles son falsos, confirmó. Bien hechos, pero falsos. Entonces el dinero sigue existiendo. Exacto. Y vamos a encontrarlo. Alejandro había contactado a un investigador privado, un hombre llamado Raúl que se especializaba en fraudes financieros. Tu esposo es más inteligente de lo que pensaba, nos dijo Raúl después de una semana de investigación. Movió el dinero a través de varias cuentas fantasma, algunas en el extranjero. ¿Podemos rastrearlo? Estoy en eso, pero necesito más tiempo, y necesito que él cometa un error. ¿Qué tipo de error?, pregunté. Que acceda a una de las cuentas mientras lo estamos monitoreando. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Que Sofía le diga que está lista para regresar con él, pero que necesita ver que tiene dinero para sentirse segura. Que le pida que le muestre que puede mantenerla. La idea me ponía nerviosa, pero sabía que era nuestra mejor oportunidad. ¿Y si sospecha? No va a sospechar, dijo Raúl. Los hombres como él son arrogantes. Cree que eres la misma mujer ingenua de antes. Pero yo ya no era esa mujer. Estos meses me habían cambiado. Me habían hecho más fuerte, más inteligente. Era hora de demostrarlo. Le dije a Rodrigo que estaba lista para regresar, pero que necesitaba seguridad económica. Entiendo que perdiste todo, le dije, pero necesito saber que podemos salir adelante juntos. Sus ojos brillaron con lo que pensé era triunfo. Por supuesto, amor. De hecho, logré recuperar algo de dinero. No es mucho, pero es suficiente para empezar de nuevo. ¿En serio? ¿Cómo? Tenía algunos ahorros escondidos. Ya sabes, para emergencias. Mentiroso. Pero seguí el juego. Me da mucho gusto. ¿Podríamos ir al banco? Me haría sentir más tranquila ver que realmente tenemos algo. Rodrigo dudó por un segundo, pero luego sonrió. Claro, mi amor. Vamos mañana. Esa noche, Alejandro coordinó todo con Raúl. Tenían contactos en varios bancos que los alertarían si Rodrigo accedía a alguna cuenta. Ten cuidado, me dijo Alejandro antes de irme. Si sospecha algo, sal de ahí inmediatamente. Lo haré, pero había algo más en sus ojos, una preocupación que iba más allá del caso. Sofía, cuídate mucho. Sus palabras me dieron una calidez extraña. En estos meses, Alejandro se había convertido en más que mi abogado. Se había convertido en mi apoyo, mi confidente, y tal vez en algo más. En el banco, Rodrigo me mostró una cuenta con 200,000 pesos. No es mucho, dijo, pero podemos empezar aquí. 200,000 pesos. Una fracción de los 3 millones que me había robado. ¿Esto es todo lo que recuperaste? Por ahora sí, pero confía en mí, amor. Haré que vuelva a crecer. Salimos del banco y fuimos a un restaurante elegante. Rodrigo estaba tratando de impresionarme, de hacerme creer que las cosas podrían volver a ser como antes. He extrañado esto, dijo, tomando mi mano. Te he extrañado a ti. Por un momento recordé por qué me había enamorado de él. Era encantador. Sabía qué decir, cómo hacerme sentir especial, pero ahora podía ver a través de su máscara. Yo también te he extrañado. Mentí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Lo tenemos. Accedió a una cuenta en las Islas Caimán con 5 millones de pesos esta mañana. Mi corazón se aceleró. Teníamos la prueba. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo, notando mi expresión. Sí, solo un mensaje de mi hermana. Pero Rodrigo me conocía bien. Vi la sospecha crecer en sus ojos. ¿Sofía? ¿Qué pasa realmente? El juego había terminado. Sé lo que hiciste, Rodrigo. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara del esposo arrepentido desapareció, reemplazada por la frialdad que ya conocía. ¿Qué crees que hice? Sé del dinero en las Islas Caimán. Sé que Eduardo murió en enero, no en marzo. Sé que todo esto ha sido una mentira. Rodrigo se recostó en su silla, sonriendo con desprecio. Muy bien, Sofía. Debo admitir que me impresionas. La pequeña esposa ingenua aprendió a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Porque podía. Porque eras tan confiada, tan estúpida. Porque el dinero era demasiado tentador. Sus palabras me dolieron, pero ya no tenía el poder de destruirme. ¿Y Eduardo? ¿También formaba parte de tu plan? Rodrigo se rió. Eduardo era mi socio, sí, pero se puso nervioso.
Quería confesarte todo. Tuve que convencerlo de que mantuviera la boca cerrada. ¿Qué quieres decir? Su accidente de coche no fue exactamente un accidente. La sangre se me heló. No solo era un ladrón, era un asesino. Estás loco. Estoy libre y rico, y tú no puedes probarlo. Pero estaba equivocado. Alejandro había estado grabando toda nuestra conversación a través del micrófono de mi teléfono. 2 días después, la policía arrestó a Rodrigo en su oficina. Las pruebas eran contundentes. El fraude, el dinero escondido y su confesión grabada sobre la muerte de Eduardo. Yo estaba en la oficina de Alejandro cuando recibimos la noticia. Se acabó, dijo, colgando el teléfono. Lo tienen. Me desplomé en una silla, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Recuperaremos el dinero? Todo. Los bienes que están a su nombre regresarán a ti. La casa, las propiedades, todo. Debería haber sentido triunfo, alegría, pero solo sentía cansancio. Sofía, ¿estás bien? Alejandro se acercó, poniéndome una mano en el hombro. No lo sé. Siento como si hubiera estado viviendo una pesadilla y apenas estoy despertando. Es normal. Has pasado por mucho. Lo miré. Durante todos estos meses, había sido mi ancla, mi esperanza. No podría haber hecho esto sin ti. Claro que sí. Eres más fuerte de lo que crees. Había algo en sus ojos, algo que había estado ahí durante semanas pero que ninguno había mencionado. Alejandro, yo. Lo sé, dijo suavemente. Yo también. 6 meses después estaba de vuelta en la casa de Polanco. Había recuperado todo. El dinero, las propiedades, mi vida. Pero la casa se sentía diferente ahora. Los recuerdos de Rodrigo la manchaban. Decidí venderla. ¿Estás segura?, me preguntó Alejandro mientras empacábamos las últimas cosas. Completamente. Quiero empezar de nuevo, en un lugar sin fantasmas. Habíamos encontrado una casa hermosa en San Ángel, llena de luz y posibilidades. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero? Había estado pensando en eso durante semanas. Voy a abrir un refugio para mujeres. Mujeres que han sido traicionadas, estafadas, que necesitan un lugar seguro para empezar de nuevo. Alejandro sonrió. Es perfecta para ti. ¿Me ayudarás? Legalmente, quiero decir. Por supuesto. Pero hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Estos meses trabajando contigo no solo fueron profesionales para mí tampoco. Sé que es complicado. Acabas de salir de una relación terrible, y yo fui tu abogado. Lo interrumpí con un beso. Suave, tímido al principio, pero lleno de promesas. No es complicado, susurré. Es lo más simple del mundo. 1 año después, Casa Sofía abrió sus puertas. Era un refugio para mujeres víctimas de violencia económica y fraude. Teníamos espacio para 20 mujeres y sus hijos, además de programas de capacitación laboral y apoyo legal. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Valeria estaba ahí, orgullosa de su hermana. Doña Carmen, que había cerrado el restaurante para venir, lloraba de alegría. «Mija, mira lo que has logrado», me dijo, abrazándome. Alejandro había dejado su práctica privada para trabajar tiempo completo en el refugio. Había tomado una decisión radical, pero estaba feliz. ¿No te arrepientes?, le pregunté esa noche mientras cenábamos en nuestra nueva casa. ¿De qué? ¿De dejar tu carrera exitosa por esto? Sofía, lo que hago ahora es más importante que cualquier caso corporativo. Estoy salvando vidas. Igual que tú. Tenía razón. En el refugio habíamos ayudado a decenas de mujeres a recuperar su dinero, sus vidas, su dignidad. Además, añadió con una sonrisa traviesa, me trajo a ti. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté. Miércoles. Es el 2º aniversario de la noche que descubrí la traición de Rodrigo. Alejandro tomó mi mano. ¿Cómo te sientes? Agradecida. Sé que suena extraño, pero si eso no hubiera pasado, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser. No suena extraño para nada. El juicio de Rodrigo finalmente llegó 2 años después de su arresto. Yo tuve que testificar, revivir toda la experiencia dolorosa, pero esta vez era diferente. Ya no era la mujer asustada y traicionada. Era una sobreviviente. La acusada declara que su esposo la engañó para firmar documentos que transfirieron su herencia a nombre de él, dijo el fiscal. ¿Puede contarnos qué pasó esa noche? Conté la historia completa, la celebración de aniversario, el vino extra, los papeles que pensé que eran del seguro del coche. El jurado escuchaba con atención.
Cuando el abogado defensor me interrogó, trató de pintarme como una esposa vengativa, pero las pruebas eran demasiado claras. ¿No es cierto que usted sabía exactamente qué estaba firmando? No. Si hubiera sabido que me estaba robando la herencia de mi padre, nunca habría firmado. ¿Y no es cierto que usted planeó todo esto para quedarse con más dinero del que le correspondía? Mi único plan era recuperar lo que era mío por derecho. El testimonio más difícil fue sobre Eduardo. Rodrigo había confesado su asesinato en la grabación, pero su abogado trataba de desacreditarla. Al final del juicio, el jurado deliberó solo 3 horas. Culpable de fraude, culpable de asesinato en primer grado. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión. Cuando salí del juzgado, Alejandro me abrazó. Se acabó para siempre. Sí, dije, sintiendo como si finalmente pudiera respirar. Se acabó. Pero el caso no había terminado completamente. Una semana después del juicio, Alejandro llegó a casa con una expresión extraña. Sofía, necesito contarte algo. ¿Qué pasa? Es sobre tu padre. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con mi padre? He estado investigando algo que no cuadraba en los documentos de la herencia, y encontré algo inesperado. Me senté, preparándome para lo que fuera. Tu padre no murió de un infarto. ¿Qué quieres decir? Los registros médicos muestran que fue envenenado, con pequeñas dosis de arsénico durante varios meses. El mundo se me vino abajo de nuevo. Rodrigo conocía a tu padre desde antes de conocerte a ti. Había estado planeando esto durante años. Las lágrimas corrían por mi cara. No solo me había robado, no solo había matado a Eduardo, había matado a mi padre. ¿Por qué no lo encontraste antes? Porque no tenía motivos para sospechar. Pero cuando revisé todo el caso de nuevo, los tiempos no cuadraban. Tu padre cambió su testamento solo semanas antes de morir, después de conocer a Rodrigo. ¿Podemos probarlo? Ya lo estamos haciendo. La fiscalía va a reabrir el caso. Esa noche no pude dormir. Todo había sido una mentira desde el principio. Rodrigo había planificado cada paso. Conocerme, conquistarme, envenenar a mi padre, robar mi herencia. Pero había cometido un error. Me había subestimado. El segundo juicio fue aún más mediático que el primero. Los medios lo llamaron el caso del esposo envenenador. Rodrigo ahora enfrentaba cargos por el asesinato de mi padre. Esta vez, cuando testifiqué, lo hice no solo por mí, sino por mi padre, por Eduardo, por todas las mujeres del refugio que habían sido traicionadas por hombres en los que confiaban. Mi esposo no solo me robó el dinero, dije, mirando directamente a Rodrigo, me robó años de duelo por mi padre. Me hizo creer que había muerto de causas naturales cuando en realidad lo había asesinado para quedarse con mi herencia. Rodrigo me miraba con odio puro, pero ya no me daba miedo. Era solo un hombre pequeño y patético que había perdido. La evidencia forense era clara. Los niveles de arsénico en el cabello de mi padre, conservado después de la autopsia, confirmaban el envenenamiento. Los registros mostraban que Rodrigo había comprado productos con arsénico semanas antes de la muerte de mi padre. Esta vez, el jurado deliberó solo 2 horas. Culpable de asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando salimos del juzgado, los reporteros nos esperaban. ¿Cómo se siente, señora Sofía?, gritó uno. Me siento en paz, respondí. Mi padre y Eduardo finalmente tienen justicia. ¿Qué piensa hacer ahora? Seguir ayudando a mujeres que han pasado por lo mismo que yo, porque nadie debería enfrentar esta traición sola. Alejandro tomó mi mano mientras caminábamos hacia el coche. ¿Estás bien? Más que bien. Estoy libre. Y era verdad. Por primera vez en años, me sentía completamente libre. Libre del pasado, libre del miedo, libre para construir el futuro que quería. Esa noche, en nuestra casa de San Ángel, Alejandro y yo celebramos con una cena simple. Nada fancy, solo nosotros dos, y la tranquilidad de saber que la justicia había prevalecido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije mientras brindábamos con una copa de vino. ¿Qué? Rodrigo pensó que al robarme me estaba destruyendo, pero en realidad me dio la oportunidad de convertirme en la mujer que estaba destinada a ser. Alejandro sonrió, y me dio la oportunidad de conocerte. Miré por la ventana hacia el jardín donde habíamos plantado rosas rojas la semana pasada, las mismas rosas que mi padre cultivaba en su jardín cuando era niña.
Papá estaría orgulloso, susurré. Estoy seguro de que lo está, respondió Alejandro, apretando mi mano. Al día siguiente regresamos al refugio. Había una nueva residente, María, una mujer de 40 años cuyo esposo había vaciado sus cuentas bancarias antes de desaparecer con su secretaria. No sé cómo salir de esto, me dijo entre lágrimas. Me siento tan estúpida por haber confiado en él. No eres estúpida, le dije sentándome a su lado. Eres una mujer que amó con todo el corazón. Eso no es estúpido, es valiente. Pero ¿cómo sigo adelante? Un día a la vez, con ayuda, con determinación, y recordando que mereces algo mejor. Le conté mi historia, como hacía con todas las mujeres que llegaban al refugio. Vi cómo sus ojos cambiaban, cómo la desesperanza se transformaba en determinación. Esa tarde, mientras revisaba los documentos financieros del refugio, recibí una llamada inesperada. Señora Sofía, soy el licenciado Herrera del bufete González y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Represento a la familia Villarreal. La viuda de Eduardo Villarreal quiere conocerla. Mi corazón se aceleró. Eduardo, el socio de Rodrigo que había sido asesinado. ¿Para qué? Preferiría que hablaran en persona. ¿Podría reunirse con ella mañana? Acepté, intrigada y nerviosa a la vez. El encuentro fue en un café elegante de la Condesa. Carmen Villarreal era una mujer de mi edad, elegante pero con una tristeza profunda en los ojos. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a ella. Por supuesto, lamento mucho la pérdida de su esposo. Eduardo me habló de usted, dijo, sorprendiéndome. Los últimos meses antes de morir, estaba muy preocupado por algo relacionado con Rodrigo y su matrimonio. ¿Qué le dijo? Que Rodrigo había hecho algo terrible, algo que lo hacía sentir culpable por asociación. Eduardo quería confesarle todo, pero tenía miedo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. La noche antes del accidente, Eduardo me dijo que iba a hablar con usted al día siguiente, que iba a contarle la verdad sobre su herencia. Carmen, lo siento tanto. Si hubiera sabido. No es su culpa, es culpa de Rodrigo. Pero hay algo más que debe saber. Sacó un sobre de su bolsa. Eduardo me dio esto antes de morir. Me pidió que se lo diera si algo le pasaba. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había documentos que mostraban todas las transacciones fraudulentas, las cuentas falsas, incluso comunicaciones por email entre Rodrigo y Eduardo planeando el robo. Esto habría facilitado mucho el caso, le dije. Lo sé, pero tenía miedo de que Rodrigo me hiciera daño a mí también. Ahora que está en prisión para siempre, puedo dárselo. ¿Por qué lo hace? Porque Eduardo era un buen hombre que cometió un gran error. Y porque usted merece tener todas las piezas del rompecabezas. Esa noche, le mostré los documentos a Alejandro. Con esto, podríamos haber resuelto el caso en la mitad del tiempo, dijo. Pero tal vez las cosas pasaron como tenían que pasar. Si hubiera sido más fácil, tal vez no habría aprendido todo lo que aprendí sobre mí misma. ¿No estás enojada con Carmen por no haberlo entregado antes? ¿Cómo podría estarlo? Estaba protegiéndose. Todas las mujeres merecemos sentirnos seguras. 3 años habían pasado desde que descubrí la traición de Rodrigo. El refugio Casa Sofía ahora tenía 3 sedes en diferentes ciudades y habíamos ayudado a más de 200 mujeres. Alejandro y yo nos habíamos casado el año anterior en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de nuestra casa. Esta vez, había elegido a mi pareja con los ojos bien abiertos, con el corazón sano y la mente clara. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina del refugio, mi asistente me anunció que tenía una visitante. Dice que se llama Elena Morales y que necesita ayuda urgente. Elena era una mujer joven, tal vez de 25 años, con un bebé en brazos. Sus ojos tenían la misma desesperación que yo había sentido años atrás. Mi esposo vació nuestras cuentas bancarias, me dijo entre sollozos. Me echó de la casa y ahora dice que el bebé no es suyo, aunque sabe que es mentira. La escuché contar su historia, tan similar a la mía, pero con sus propios matices de dolor y traición. ¿Cree que pueda ayudarme? Por supuesto, le dije. Y no solo yo. Tenemos todo un equipo dedicado a casos como el suyo. Mientras hablaba con Elena, pensé en todos los cambios que habían ocurrido en mi vida. El dolor había sido terrible, pero también había sido el catalizador de mi transformación. Esa noche, Alejandro y yo cenamos en nuestro jardín bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, me preguntó notando mi expresión pensativa.
en cómo la vida te puede sorprender. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que iba a pasar por todo esto, habría pensado que no podría sobrevivirlo. Pero no solo sobreviviste, floreciste. Sí, ¿y sabes qué es lo más extraño? A veces me pregunto si debería agradecerle a Rodrigo. Alejandro levantó una ceja. ¿Agradecerle? Su traición me obligó a descubrir quién realmente soy. Me mostró mi propia fuerza. Sin eso, tal vez habría seguido siendo la mujer ingenua que fui durante tanto tiempo. Tal vez. Pero habría encontrado otras maneras de crecer. Quizás. Pero este camino, por difícil que haya sido, me trajo a ti. Me trajo a todas las mujeres que hemos ayudado. Me trajo a esta vida que nunca imaginé que podría tener. Alejandro se levantó y vino a abrazarme por detrás. ¿Sabes qué me gusta más de tu historia? ¿Qué? Que no termina con venganza. Termina con propósito. Tenía razón. Al final, la mejor venganza había sido vivir bien, ayudar a otros, construir algo hermoso de las cenizas de mi dolor. Miré hacia el cielo estrellado y sonreí. Mi padre estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Eduardo descansaba en paz sabiendo que su muerte no había sido en vano. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo tendría el resto de su vida para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Pero yo tenía algo mucho mejor que venganza. Tenía una nueva vida, un amor verdadero, y la satisfacción de saber que cada día ayudaba a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. La traición había sido el final de una historia, pero también había sido el comienzo de una mucho mejor. Y esa historia apenas comenzaba. Fin epílogo. 10 años después, el sol de octubre entraba por las ventanas del auditorio principal de la Universidad Iberoamericana, iluminando los rostros atentos de más de 500 personas que habían venido a escuchar mi conferencia. Era el 10º aniversario de la fundación de Casa Sofía, y me habían invitado a hablar sobre violencia económica contra las mujeres. La traición financiera no deja moretones visibles, dije, mirando al público. Pero las heridas son igual de profundas. Cuando alguien en quien confías completamente te roba no solo tu dinero, sino tu futuro, tu seguridad, tu capacidad de confiar, está cometiendo un acto de violencia que puede tomar años en sanar. Entre el público pude ver a Carmen Villarreal, quien ahora trabajaba como coordinadora legal en una de nuestras sedes. También estaba Elena Morales, aquella joven madre que había llegado a mi oficina hace 7 años con un bebé en brazos. Ahora era abogada especializada en derecho familiar, graduada con una beca completa que el refugio le había otorgado. Su hijo Diego, ahora de 8 años, estaba sentado en primera fila, dibujando en un cuaderno con la concentración absoluta que solo tienen los niños. Pero quiero hablarles hoy no solo del dolor, continué. Quiero hablarles de la transformación, de cómo el fuego que parece destruirte puede convertirse en la forja donde naces de nuevo, más fuerte, más sabia, más completa. Alejandro estaba sentado en la tercera fila, sonriéndome con esa mezcla de orgullo y amor que me seguía emocionando después de todos estos años. A su lado estaba nuestra hija Isabela, de 5 años, quien había heredado sus ojos inteligentes y mi determinación. Estaba leyendo un libro ilustrado sobre mujeres científicas, completamente ajena al mundo adulto que la rodeaba. La vida había sido generosa con nosotros. Después del nacimiento de Isabela, habíamos adoptado también a Mateo, un niño de 7 años cuya madre había sido asesinada por su padrastro después de intentar denunciar violencia doméstica. Mateo había llegado a nuestras vidas callado y asustado, pero poco a poco había florecido en un niño brillante y cariñoso que soñaba con ser veterinario. El refugio Casa Sofía ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Continué mi conferencia. Tenemos ahora 12 sedes en 8 estados de la República Mexicana. Hemos ayudado a más de 2,000 mujeres a recuperar no solo su dinero, sino su dignidad. Hemos capacitado a más de 500 mujeres en oficios que les permiten ser económicamente independientes. Y hemos logrado cambios legislativos importantes en 4 estados para endurecer las penas por violencia económica. Pero los números no contaban toda la historia. No hablaban de mujeres como Patricia, quien después de recuperar el dinero que su ex esposo había escondido, abrió una panadería que ahora empleaba a 15 personas. O como Rosa, quien descubrió su talento para la carpintería en nuestros talleres de capacitación y ahora tenía su propio negocio de muebles artesanales. Sin embargo,
Seguí. El logro más importante no son los edificios, ni los programas, ni siquiera el dinero recuperado. El logro más importante es ver cómo una mujer que llega quebrada, asustada, creyendo que su vida se acabó, redescubre su poder, ver cómo se para más derecha, cómo vuelve a reír, cómo aprende a confiar en su propia fuerza. Recordé mi conversación con María Elena la semana pasada. Era una mujer de 60 años cuyo hijo la había despojado de su casa y sus ahorros, dejándola en la calle. Cuando llegó al refugio hace 6 meses, apenas podía hablar sin llorar. Ayer me había mostrado con orgullo las llaves del pequeño departamento que acababa de comprar con el dinero recuperado. Hay algo que he aprendido en estos 10 años, dije, acercándome más al micrófono. La traición no define quién eres. Define quién era la persona que te traicionó. Tú puedes elegir qué hacer con el dolor, puedes dejarte consumir por él, o puedes usarlo como combustible para construir algo hermoso. Después de la conferencia, hubo una recepción en el jardín de la universidad. Era hermoso ver cómo mujeres de todas las edades se acercaban a compartir sus historias, a agradecer, a ofrecer ayuda para el refugio. Algunas eran sobrevivientes que habían encontrado su camino después de la traición. Otras eran mujeres que querían prevenir que les pasara lo mismo. Disculpe, ¿es usted Sofía Mendoza? Me volteé para encontrarme con una mujer joven, tal vez de 25 años, acompañada de una niña de unos 4 años. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Andrea. Quería agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Nos conocemos? No personalmente, pero hace 3 años, cuando mi esposo me dejó sin nada y con mi hija, una trabajadora social me dio su libro, Del dolor al poder. Ese libro me salvó la vida. Ah, sí, el libro que había escrito 2 años atrás, contando mi historia y las de muchas otras mujeres del refugio, se había convertido en un bestseller inesperado, y todas las ganancias iban directo a financiar nuevas sedes. ¿Y cómo están ahora? Soy contadora pública, dijo con orgullo. Tengo mi propio despacho pequeño, pero es mío. ¿Y Lucía? Señaló a su hija. Va a la mejor escuela del barrio. Me da mucho gusto escuchar eso. Hay algo más, dijo, bajando la voz. Estoy comprometida, con un hombre bueno, que ama a Lucía como si fuera su propia hija. Al principio tenía tanto miedo de volver a confiar, pero aprendió a distinguir entre el pasado y el presente. Exacto. Su libro me enseñó que no todos los hombres son como mi ex esposo, que yo merezco amor verdadero. Conversaciones como esa me recordaban por qué hacía este trabajo. No era solo por las victorias legales o el dinero recuperado. Era por esos momentos en que una mujer redescubría su valor, su capacidad de amar y ser amada. Más tarde, ya en casa, mientras Isabela y Mateo jugaban en el jardín y Alejandro preparaba la cena, me senté en mi oficina a revisar los reportes mensuales de las diferentes sedes. Los números eran alentadores. Habíamos ayudado a 87 mujeres solo en este mes, recuperando un total de 12 millones de pesos en bienes y efectivo. Pero había una nota al margen que me preocupaba. En la sede de Guadalajara habían notado un incremento en casos donde los estafadores usaban redes sociales y aplicaciones de citas para conocer a sus víctimas. Era un modus operandi más sofisticado, dirigido especialmente a mujeres profesionales independientes. Tomé nota mental de organizar un seminario sobre seguridad digital y señales de alerta en relaciones virtuales. Los depredadores siempre evolucionaban, y nosotras teníamos que evolucionar también. Un golpecito en la puerta me sacó de mis pensamientos. ¿Mami? Isabela asomó su cabecita rizada. ¿Ya terminaste de trabajar? Casi, mi amor. ¿Qué necesitas? Nada. Solo quería darte esto. Me extendió un dibujo hecho con crayones. Era nuestra familia. Alejandro, yo, ella y Mateo, todos tomados de la mano frente a una casa grande con muchas ventanas. ¿Qué es eso de allá?, pregunté, señalando unos muñequitos pequeños alrededor de la casa. Son todas las señoras que ayudas, dijo simplemente. Papá me explicó que tu trabajo es ayudar a mujeres tristes a volver a ser felices. Mis ojos se llenaron de lágrimas. A los 5 años, Isabela ya entendía la esencia de lo que hacíamos. ¿Y por qué dibujaste tantas ventanas en la casa? Porque las ventanas dejan entrar la luz, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo, y las señoras tristes necesitan mucha luz. La abracé fuerte,
maravillándome una vez más de la sabiduría natural de los niños. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y yo salimos a caminar por el jardín. Era nuestra tradición de los viernes, nuestro momento para reconectarnos después de una semana intensa. ¿Cómo te sentiste hoy dando la conferencia?, me preguntó tomando mi mano. Bien, extraño, pero bien. A veces no puedo creer que todo eso me haya pasado a mí. ¿Te refieres a lo malo o a lo bueno? A todo. A veces siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una versión mejor de mí misma. Estás viviendo tu propia vida, Sofía. La vida que elegiste construir después de que todo se derrumbara. Tenía razón. Habían pasado 10 años desde aquella noche terrible cuando descubrí la traición de Rodrigo. 10 años desde que mi mundo se vino abajo, pero también 10 años desde que comencé a reconstruirlo. Ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. ¿Sabes de qué me acordé hoy durante la conferencia? ¿De qué? De aquella noche cuando estaba en el sofá de Valeria, llorando porque creía que mi vida se había acabado. Nunca imaginé que tendríamos esto. Señalé hacia la casa, donde se veía la luz cálida de las ventanas. Una familia, el refugio, esta vida. La imaginabas, tal vez no conscientemente, pero en algún lugar profundo de tu corazón, sabías que merecías ser feliz. Tal vez tenía razón. Tal vez la fortaleza había estado ahí siempre, esperando el momento correcto para florecer. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? Alejandro se detuvo y me miró. ¿Arrepentirme? ¿De haber dejado mi carrera corporativa para trabajar con mujeres maltratadas? ¿De haberme enamorado de una mujer que cambió mi vida completamente? ¿De tener 2 hijos extraordinarios? ¿De ser parte de algo que realmente importa? Cuando lo pones así, Sofía, mi vida comenzó realmente el día que entraste a mi oficina. Todo lo que pasó antes era solo preparación para esto. Lo besé bajo las estrellas, en el jardín que habíamos plantado juntos, pensando en todo el camino recorrido. A la mañana siguiente, sábado, fui como siempre a visitar la tumba de mi padre. Era un ritual que había mantenido todos estos años, especialmente después de saber la verdad sobre su muerte. «Hola, papá», dije, colocando rosas rojas frescas en su lápida. Han sido 10 años desde que empezó todo, 10 años desde que descubrí lo que realmente te pasó. El viento movía las hojas de los árboles alrededor del cementerio, creando una sinfonía suave. Quiero que sepas que Rodrigo sigue en la cárcel. Va a pasar el resto de su vida ahí. La justicia que merecías finalmente llegó. Me senté en la pequeña banca de mármol que habíamos colocado frente a su tumba. Pero también quiero contarte las cosas buenas. El refugio ayudó a su mujer número 2000 esta semana. Se llama Esperanza. ¿Puedes creerlo? Esperanza. Su esposo le robó la indemnización que recibió cuando la despidieron de su trabajo, pero ya recuperamos todo. Una mariposa amarilla se posó en las rosas. En México, las mariposas amarillas son símbolo de esperanza y renovación. Y tengo una familia hermosa, papá. Alejandro es el hombre que tú habrías querido para mí. Isabela tiene tu misma risa. ¿Sabías? Y Mateo. Mateo te habría encantado. Es tan curioso sobre todo. Igual que tú cuando me explicabas cómo funcionaban las cosas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si tú no hubieras muerto, si Rodrigo no me hubiera robado. Pero luego pienso que tal vez esto era lo que tenía que pasar. Tal vez tu muerte, por terrible que fuera, me puso en el camino que me llevó a ayudar a todas estas mujeres. La mariposa alzó vuelo, dando vueltas alrededor de mi cabeza antes de desaparecer entre los árboles. No digo que me alegre de lo que pasó, pero estoy agradecida por la vida que construí después, y sé que tú también estarías orgulloso. Cuando regresé a casa, Alejandro estaba en la cocina preparando el almuerzo de los niños. Isabela estaba ayudándolo, parada en una silla pequeña, removiendo algo en una olla. Mateo estaba en la mesa, leyendo un libro sobre animales marinos. «¿Cómo estuvo tu visita?», preguntó Alejandro besándome en la mejilla. «Bien, tranquila, mami», dijo Isabela. «¿Por qué siempre vas a ver al abuelito si él ya no puede hablar?». Era una pregunta que me había hecho varias veces, y cada vez trataba de explicárselo de manera que pudiera entender, porque aunque ya no puede hablarme con palabras, yo siento que me escucha.
y me gusta contarle las cosas buenas que pasan en nuestra familia, como cuando Mateo ganó el concurso de ciencias. Exacto como eso. Mateo levantó la vista de su libro. ¿Crees que está orgulloso de que saqué 10 en matemáticas? Estoy segura de que sí. Era hermoso ver cómo los niños habían integrado a mi padre en sus vidas, aunque nunca lo habían conocido. Para ellos, el abuelito del cielo era una presencia real y amorosa. Esa tarde, mientras los niños tomaban la siesta, Alejandro y yo nos sentamos a revisar los planes para la expansión del refugio. Teníamos una propuesta para abrir 2 sedes más, una en Oaxaca y otra en Chiapas, estados donde la violencia económica contra las mujeres indígenas era particularmente grave pero poco documentada. Va a requerir una inversión considerable, dijo Alejandro, revisando los números, especialmente porque necesitaremos traductores para los idiomas locales. Lo sé, pero es necesario. Las mujeres indígenas enfrentan una doble discriminación, por ser mujeres y por pertenecer a comunidades marginadas. ¿Crees que podemos conseguir financiamiento del gobierno federal? Tal vez, pero no quiero depender solo de eso. Tengo una junta la próxima semana con 3 empresarias que quieren crear una fundación para apoyar el proyecto. Era increíble pensar que 10 años atrás yo era una mujer que no sabía ni cómo abrir su propia cuenta bancaria sin pedirle permiso a su esposo. Ahora manejaba presupuestos de millones de pesos y negociaba con funcionarios gubernamentales. El domingo fue nuestro día familiar tradicional. Fuimos al bosque de Chapultepec con un picnic. Isabela y Mateo corrieron entre los árboles mientras Alejandro y yo los seguíamos con la manta y la comida. «Mami, mira», gritó Isabela, señalando hacia una familia de ardillas. La mamá ardilla está cuidando a sus bebés. Sí, mi amor. Las mamás siempre cuidan a sus bebés. ¿Como tú me cuidas a mí? Exacto como yo te cuido a ti. Mateo se acercó corriendo, con una flor silvestre en la mano. Esta es para ti, mami, porque eres la mejor mamá del mundo. Pero yo no soy tu mamá biológica, Mateo. No importa, dijo, encogiéndose de hombros. Eres mi mamá del corazón. Palabras como esas me recordaban que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y el cuidado mutuo. Mientras comíamos bajo la sombra de un ahuehuete centenario, pensé en todas las mujeres que en este momento estaban pasando por lo que yo había pasado 10 años atrás. Mujeres que acababan de descubrir una traición, que se sentían perdidas y rotas, que creían que su vida se había acabado. Si pudiera hablar con la Sofía de hace 10 años, le diría que el dolor que siente es real y válido, pero que no es permanente. Le diría que la traición no la define, que tiene más fuerza de la que imagina, que hay luz al final del túnel. Le diría que a veces las cosas más terribles que nos pasan son las que nos obligan a descubrir quiénes realmente somos. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi escritorio a escribir mi diario. Era otra tradición que había mantenido todos estos años. 10 años, escribí. Ha sido una década desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo desde cero. Hoy, durante la conferencia, una joven me preguntó cuál había sido el momento más difícil de todo este proceso. Le dije que no había sido descubrir la traición, ni siquiera el juicio. El momento más difícil había sido aprender a confiar de nuevo, en otros, pero sobre todo, en mí misma. Pero también le dije que ese había sido el regalo más valioso que me había dado esta experiencia. Aprender que soy más fuerte de lo que creía, más resiliente de lo que imaginaba, más capaz de lo que me habían enseñado. Mañana empiezo otra semana en el refugio. Habrá nuevas mujeres que llegan rotas, nuevos casos por resolver, nuevas batallas que pelear, y estoy lista. No solo porque tengo la experiencia, sino porque finalmente entiendo que mi dolor pasado se convirtió en mi propósito presente. Rodrigo intentó destruirme, pero en su lugar me forjó, y por eso, paradójicamente, casi le estoy agradecida. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. En 10 años más, ¿dónde estaríamos? ¿Cuántas mujeres más habríamos ayudado? ¿Qué nuevos desafíos enfrentaríamos? No lo sabía, pero sabía que estaríamos listos, porque habíamos aprendido que la fuerza no viene de nunca haber caído, sino de levantarse cada vez que caes, y seguiríamos levantándonos, una y otra vez, hasta que ninguna mujer más tuviera que enfrentar sola la traición de quien más ama. La mariposa amarilla del cementerio había tenido razón. Siempre hay esperanza.
Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre hay una manera de transformar el dolor en poder.